Gracias por su asistencia, por su amable atención. Los legisladores del Partido Acción Nacional queremos compartir con ustedes nuestra reflexión sobre lo que ocurrió el pasado domingo en la jornada electoral. Primero, queremos decir que fue una jornada de claroscuros. Una felicitación a los millones de mexicanos que salieron a ejercer libre y responsablemente su voto, a pesar de las presiones, los chantajes, el viejo estilo del PRI que se hizo presente nuevamente y que a pesar de eso salieron a votar de una manera importante en Nayarit, salieron a votar decididos en Coahuila, en Veracruz y en el Estado de México. En el Partido Acción Nacional estamos en pie de lucha, vamos a defender el voto de los mexicanos que salieron a sufragar libremente. Estamos convencidos con el 100% de los documentos que comprueban nuestros triunfos, nuestro crecimiento importante en Veracruz, el retorno de la democracia, de un gobierno democrático al pueblo de Nayarit y el haber corrido a los Moreira del estado de Coahuila. En el Estado de México hicimos un importante trabajo que ha generado condiciones para enfrentar de una mejor manera los futuros procesos. Ganamos 3 de 4 procesos electorales y eso nos llena de satisfacción. Nos mueve el optimismo, pero también la alerta por las viejas conductas que pensábamos que ya habían sido desterradas en el actuar del sistema, del viejo PRI, el rancio PRI que nuevamente se hizo presente en algunas entidades federativas. Por eso queremos hacer una relatoría de lo que ocurrió el domingo para felicitar a quienes responsablemente salieron a votar, a los millones de mexicanos que lo hicieron, a los miles de mexicanos que salieron a ejercer su responsabilidad como funcionarios de casilla, como ciudadanos que emitieron libremente su voto. Y también hacer una denuncia clara, directa y frontal. El gobierno federal, de manera cínica y descarada, trató de intervenir en las 4 elecciones. El despilfarro de los recursos públicos, con el cinismo, con el descaro que no se había presentado, fue la muestra cotidiana durante toda la jornada electoral. Y ahí las pruebas están documentadas y habrán de hacerse valer. Ganamos Nayarit, ganamos más de 100 ayuntamientos en Veracruz y desde luego ganamos Coahuila. Los Moreira se van a ir a pesar del descarado apoyo que le está dando el gobierno federal, a pesar de la intervención facciosa del gobernador Moreira en el Instituto Estatal Electoral. Las viejas prácticas, esas que decían que ya estaban olvidadas, el PRI en Coahuila pretendió imponerlas. Pero lo más sorprendente de todo es que a pesar de esa actitud de confrontación, de provocación del PRI, la gente en Coahuila salió a votar y hoy, con el 100% de las actas, con el recuento que habrá de darse, habrán de confirmar el triunfo de Guillermo Anaya. Eso es una muy buena noticia, por lo cual los legisladores de Acción Nacional solicitamos que hoy, en la sesión permanente, podamos platicar ampliamente sobre lo que ocurrió el domingo en la sesión. A pesar de los intentos de cooptar el Instituto Estatal Electoral y de la comparsa que fue este organismo para tratar de apoyar al candidato del PRI, Riquelme, no pudieron con la votación mayoritaria de los coahuilenses. Las inconsistencias en el PREP, el no respetar el conteo rápido,
y el tratar de hacer alquimia electoral no les funcionó. Acción Nacional ha avanzado de manera importante en los pasados procesos electorales y vamos a defender ante cualquier intento de torcer la voluntad ciudadana que tenga el PRI y su sistema, particularmente en Coahuila, el triunfo y la dignidad de los coahuilenses. Allá ya decidieron, el gobernador va a ser Guillermo Anaya y vamos a defender y vamos a dar la pelea porque este voto se respete. Vamos a hacer también una cruzada porque se limpie la elección en el Estado de México. Todos ustedes fueron testigos cómo de manera sistemática, cívica y permanente el gobierno federal estuvo participando en una auténtica elección de Estado. Y hoy no tienen nada que festinar más que el retorno de las viejas prácticas del PRI que en Acción Nacional no estamos dispuestos a tolerar. Nuestra felicitación a los mexicanos que salieron a votar con libertad y que hoy por hoy le han dado a Acción Nacional la oportunidad de consolidarse como una verdadera opción de cambio para este gobierno. El gobierno federal ya se va, no va a repetir el PRI en el gobierno federal. Nos queda perfectamente claro cuál es el enemigo a combatir y son las viejas prácticas, el autoritarismo, la manipulación, los viejos esquemas de imposición de gobernantes que pretende a través del ejercicio del gasto público hacer el PRI. El PAN está de frente, fuerte, viendo hacia los próximos procesos, defendiendo sus triunfos y estaremos puestos para los siguientes procesos. Muchas gracias. Les pregunta senador diputado Iván Saldaña del Grupo Imagen. Buenas tardes, muchas gracias. Con el ultimátum que dio Margarita Zavala para definir candidato presidencial, ¿ya estaremos hablando de alguna pugna para la presidencia de 2018? Me gustaría su opinión. Y brevemente también, se ha criticado mucho el papel de Ricardo Anaya, sobre todo por los resultados que se dieron en el Estado de México y en otras entidades. ¿Es viable, no se necesitaría asumir de alguna manera o con alguna acción su responsabilidad como presidente de Acción Nacional? Gracias. Adelante. Nosotros percibimos que es un enfoque distinto. Creemos que el ganar 3 de 4 elecciones, tanto en el ámbito municipal como de las gubernaturas, lo que hace es que tenga más efervescencia el partido. Al ver al partido más cercano a Los Pinos en el 2018, pues crece el ánimo y la necesidad de promoción de algunos de los aspirantes. Sobre los aspirantes y los ultimátums, déjame ser muy concreto. Si algo nos enseñó López Obrador y este proceso electoral, es que no es con un ultimátum como consigues hacer una alianza. López Obrador se equivocó cuando le cortó cartucho a Cepeda y le puso un ultimátum y demostró su intolerancia. No se accede a la candidatura o a la nominación a la presidencia de nuestro partido con ultimátums. Eso ya lo castigó los electores y no hay un antecedente como tal en el PAN. Yo invito a que todos los que aspiren a algo dentro de mi partido lo hagan haciendo política y no replicando los ultimátums que a tan malos resultados le dieron a López Obrador. La segunda pregunta es de Claudia Salazar, de Reforma. Claudia Guerrero, del mismo periódico. Para preguntarles si desde Acción Nacional estarían viendo la posibilidad de integrar un frente de defensa del voto en el Estado de México, como se integró en Coahuila, que aunque son partidos muy distintos, Morena y el PAN están caminando juntos. Esa sería una. Y la otra, si nos pueden regalar una opinión sobre los términos del acuerdo con Estados Unidos en materia de azúcar. Gracias. Bien, sobre el primer tema, creo que todos debemos de estar en sintonía para defender el voto de los mexicanos que salieron a expresarse en los pasados procesos electorales. Independientemente de colores, una convocatoria por la defensa, porque se limpien los procesos electorales, es bien recibida por Acción Nacional y desde luego por la propia sociedad. Nosotros no solo lo vemos con beneplácito, sino que vamos a alentar la defensa, la participación
de la sociedad, de los partidos políticos, para que se respete el sentido auténtico, genuino, que salió a expresarse el pasado domingo. Así lo hacemos, lo recibimos con beneplácito y estamos abiertos a cualquier convocatoria. ¿Pero hay condiciones para integrar un frente opositor? Hay disposición amplia para trabajar de manera conjunta con la sociedad, con los partidos, en defensa del voto de los mexicanos que salieron a votar el pasado domingo. La última pregunta, ¿y el azúcar? La del azúcar, a ver, muy concretamente, es una pésima negociación. El saldo es terrible para nuestro país porque se cambió lo cuantitativo por lo cualitativo. Han dejado la azúcar refinada y el valor agregado de ese producto para Estados Unidos y se lo han quitado a los productores mexicanos. Es, con todo lo que nos pesa, un primer parcial éxito del gobierno de Trump, que ha conseguido equivocadamente el gobierno mexicano, y lo peor de todo es que esa presión de empresas estadounidenses, como ya lo había publicado el Washington Post la semana pasada, no tiene nada bueno que destinar México en ese acuerdo. La última pregunta es de Víctor Mayel, de Capital México. Buenos días, senador, diputado. Dos preguntas rápidamente. El mejor escenario para limpiar la elección del Estado de México pasa por anular los comicios del domingo pasado. Y dos, ¿es buen presagio para Acción Nacional esta división que se está dando al interior por la candidatura presidencial como el mejor camino para llegar a Los Pinos? Y la dualidad que presenta Margarita Zavala, primero haciendo una crítica muy férrea al presidente de su partido y después marchando junto con él en Coahuila para defender el triunfo de Guillermo Anaya. Lo primero, nosotros confiamos en que se respete la expresión, el sentido con el cual emitieron su voto los mexicanos en las 4 entidades federativas. Creemos que de la revisión puntual de la jornada electoral, de las conductas, de las actuaciones de los institutos estatales electorales, de las diversas anomalías y los incidentes que se presentaron, puede definirse una ruta clara, desde la ratificación de la votación hasta lo que sea una estrategia clara de defensa en los tribunales cuando así proceda después de la entrega de las constancias de mayoría. Por lo pronto, en Acción Nacional estamos ciertos de los triunfos que obtuvimos. Ganamos Nayarit, ganamos Veracruz y ganamos Coahuila. Estamos preparados para cualquier ruta posterior y estamos seguros de que al final la verdad va a prevalecer. No, pero la doble cara de... Voy al segundo tema. A ver, primero hay que dejar claro que Margarita Zavala es un liderazgo que se atesora y se cuida en Acción Nacional. Pero como dije, lo que estamos viendo es que estamos más cerca de acceder a Los Pinos que lo que estábamos hace unos días. Ni en 2000 ni en 2006 teníamos tantas gubernaturas y tantos espacios para apoyar una plataforma presidencial. Ella tiene una estrategia, la compartamos o no, como he dicho, no es a través de ultimátums como se consigue ser candidato por Acción Nacional, pero me parece que todas han sido así. Si ustedes recuerdan cómo fue la contienda entre Felipe Calderón y Santiago Krill, no fue miel sobre hojuelas, también Josefina y Ernesto Cordero tampoco fue miel sobre hojuelas. Son democráticas y tienen garra, tienen espíritu de las contiendas en Acción Nacional. Todavía no empieza la contienda, ahorita estamos luchando por arrebatarle al dinosaurio más espacios para beneficio de los mexicanos, como lo haremos el día de hoy en Coahuila, y estamos concentrados en recuperar lo que nos quieren arrebatar en Coahuila, que en perder el tiempo con reyertas internas. No, entonces no cabría un llamado a la unidad de Ricardo Anaya, al panismo. Ya lo está hizo. dividido el panismo en estos momentos. No, el panismo no está Margarita. dividido, simplemente tiene más de una aspiración. En un partido que está tan bien posicionado y tan cerca de llegar a Los Pinos, es natural que haya más de un aspirante. En un partido que no tiene democracia, como el que estuvo aquí anteriormente, pues basta con un aspirante, pero aquí hay mucho más de uno. Tenemos de dónde escoger. Gracias. Gracias, muy